Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Ave María Purísima. Quiero saludar especialmente a mis hermanos presbíteros que nos acompañan en este día y que han estado acompañando en el sacramento de la reconciliación y las celebraciones. Especialmente a nuestro querido hermano el Padre Eusebio, que hoy está de cumpleaños. Que Dios lo bendiga y que le dé muchos años más de vida para que pueda servir siempre en beneficio del pueblo de Dios. Amén. Fuerte el aplauso al Señor por la vida del Padre Eusebio. Saludo especialmente a mis hermanos predicadores, al hermano Narciso Ramírez, que viene de Colombia, y al hermano José Luis, que viene de la capital de la República Mexicana. Y le pido al Señor que los bendiga y que los lleve siempre a las naciones, proclamando también su santa palabra. Un aplauso al Señor por la vida de estos siervos de Dios. Quiero saludar especialmente a los dueños de este lugar tan hermoso, que siempre nos lo prestan para poder ejercer esta misión que el Señor nos ha regalado. Esperamos que este no sea el último retiro, sino que vengan muchos más para la gloria del Señor. Amén. Fuerte el aplauso al Señor Jesús. Y saludo a los servidores, la hermana Maru, que me ha invitado a compartir este retiro, y a todos ustedes, hermanos, que han viajado desde diferentes partes de la República Mexicana o algunas partes del mundo. Que el Señor los bendiga y que el Señor honre los deseos de su corazón, que el Señor honre su fe. Gracias por venir a este lugar y espero que haya sido de mucha bendición espiritual y que lo que recibieron hoy aquí vayan allá afuera y lo entreguen a sus vidas y a sus familias para que todos nos convirtamos al Señor y juntos le sirvamos en la Santa Iglesia Católica. Amén. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Mis hermanos, hoy domingo 20 del tiempo ordinario, la liturgia de la Iglesia nos ha permitido escuchar unas lecturas extremadamente bellas. Un ejemplo por mí o para mí, el salmo que muy bien proclamaba nuestra hermana salmista, que es el Salmo 40. Es un salmo que para mí es profético. Y es un salmo que ojalá nosotros le pusiéramos mucha atención y lo aplicáramos a nuestra vida, hermanos. Porque realmente describe una realidad humana. Ustedes saben que la mayoría de los salmos se le atribuyen al rey David. David, el rey de Israel. Otros se le atribuyen a Salomón, pero sobre todo a Salomón se le atribuyen son los proverbios o las sabidurías de Salomón. Sin embargo, algunos salmos se le atribuyen a Salomón. Pero frente a este libro de los salmos, que es compuesto por 150 salmos, 150, aunque el 14 y el 83 se repiten. Pero vean qué interesante esto, mis hermanos. Este salmo probablemente fue escrito por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías no solamente se le atribuye el libro del profeta Jeremías, lógicamente, sino que también se le atribuye el libro de las Lamentaciones. Las Lamentaciones, dicen algunos autores, que fue escrito por este profeta Jeremías. ¿Y por qué las Lamentaciones? Porque Jeremías fue un profeta que sufrió mucho, sufrió calumnias, sufrió persecuciones, sufrió destierros, tanto que cuando llegó el destierro por parte de Nabucodonosor, que llevó el pueblo exiliado a la Babilonia, el profeta del destierro es el profeta Ezequiel. ¿Y por qué no Jeremías es el profeta del destierro? ¿Saben por qué? Porque fue exiliado y le tocó irse para Egipto exiliado. Y allí sufrió mucho el profeta. Sufrió persecuciones,
sufrió calumnias, sufrió enfermedades. Ustedes escucharon la primera lectura, hermanos y hermanas, cómo este profeta fue encerrado en una mazmorra, fue encerrado en un lodo, fue encerrado en un lugar paupérrimo, pueril, tanto que hasta la gente se quejan de lo que han hecho con el profeta, cómo un hombre de Dios ha sido tratado tan vilmente. Y yo me imagino que el profeta Jeremías, desde allí, desde este lugar, escribe este salmo inspirado por Dios. Vea lo que dice el profeta. Yo esperaba impaciente en Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos esperando impacientes en Dios? Digan amén. Amén. Yo creo que aquellos que estamos enfermos, oprimidos, tenemos problemas, dificultades, estamos esperando impaciente en Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero vea qué bonita esta promesa. Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Digan conmigo. Hacia mí se inclinó y escuchó. Más fuerte. Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Por última vez. Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Qué bonito esto, porque Dios no es sordo a nuestra súplica. El Señor escucha nuestro clamor. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Daniel? Cuando Daniel se puso a ayunar durante 21 días, que es el ayuno de Daniel, y a los 21 días del ayuno de Daniel se le presenta el ángel del Señor, el Malak Yahvé. ¿Y qué le dice el ángel del Señor al profeta Daniel? ¿Qué le dice? Daniel, antes de que intentaras hablar, Dios ya te había escuchado. Vea qué bonito esto. Antes de que intentaras hablar. ¿Qué dice el Salmo 139? ¿Qué dice? Dice que aún la palabra no está en la punta de mi lengua cuando tú, Señor, la conoces por entero. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. El Señor sabe por qué estamos pasando. Y vean que esta reflexión me nace, mis hermanos, porque allá afuera vivimos un acontecimiento bastante interesante. Hemos estado aquí pidiéndole al Señor que sane. ¿Sí o no? Sí. Hemos estado aquí pidiéndole al Señor que libere. ¿Sí o no? Sí. Y el Señor ha hecho milagros. El día de ayer veíamos una señora que no podía ver por la diabetes y recobró la vista. Una señora que abandonó el oxígeno y se subió acá a brincar y a danzar en el altar. Otra señora que no podía escuchar y se quitó sus aparatos. Sin embargo, ahorita estaba yo confesando. Y entonces se acercó una hermanita en una silla de ruedas. Esta hermanita se acerca en la silla de ruedas. No estábamos orando, no estábamos reprendiendo, no estábamos pidiéndole al Señor. Sin embargo, el Señor me mueve, hermanos, y me dice el Señor, impone las manos y ordénale que se levante de esa silla de ruedas. Pone el Señor. Ahí estábamos ahorita, antes de la misa. Y entonces yo me fui con esa palabra del Señor. Le impuse las manos y le dije, hermana, en el nombre de Jesús, como le dijo el Señor a Lázaro, levántate y anda. Y la tomé de la mano y, hermanos, esta mujer se levantó y sus piernas le temblaban, hermanos. Y entonces el Señor me dijo, cuando yo voy a hacer algo, lo hago bien, ordénale que camine. Yo le dije, hermana, camine. Y empezó la hermana a caminar. Yo le dije, cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho, camine más rápido. Y empezó esta mujer a caminar más rápido. ¿Y saben cuál es el testimonio? Llevaba 9 años postrada en esa silla de ruedas y el Señor la levantó. ¡Aleluya! El Señor la levantó. Y aquí está medio nuestro. ¿Dónde estará esa hermana que Dios hizo ese milagro tan bonito en esta mujer? Porque Dios conoce nuestra realidad. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Vea qué interesante esto. Resulta que Moisés, ustedes saben quién es Moisés, ¿cierto? El legislador, el liberador de Israel. Pero antes de que Dios escogiera a Moisés y le diera esta vocación de liberador, Moisés había cometido un crimen. Moisés había matado a una persona. Y le tocó escaparse a Moisés. Le tocó huir a Moisés. Y Moisés en esta huida se consiguió un amor. Y este amor tenía un
papá que se llamaba Jetro. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era, dice la Biblia, sacerdote de Madián, es decir, una religión diferente al pueblo de Dios. Esto es interesante. Pero dice la Biblia, vean, en Éxodo capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, que Moisés iba caminando. Y dice la Biblia, decidió ir un poco más allá. Digan conmigo, más allá. Más allá. Digan, más allá. Más allá. Otra vez, más allá. Vea qué interesante, Moisés decidió ir un poco más allá. Y cuando decidió ir un poco más allá de lo normal, entonces se encontró con un fenómeno bastante extraño, bastante interesante. Y era una zarza que ardía, pero no se consumía. Eso teológicamente se llama una hierofanía o una teofanía. La teofanía es la manifestación de Dios, pero la hierofanía es la manifestación de Dios a través de la naturaleza. Y entonces Moisés ve esta zarza que ardía, pero no se consumía, y entonces se acerca, y de esta zarza sale la voz de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Y qué significa quitarnos las sandalias? En la Biblia hay diferentes explicaciones de quitarse las sandalias, de entrar descalzo a un lugar, porque vea qué interesante esto. Descalzo solamente andaban en la época de Jesús y en la época antigua los esclavos. Los esclavos eran los únicos que andaban descalzos. Los hijos no andaban descalzos. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, en San Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, sobre todo después del versículo 17, cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, ¿qué es lo primero que el padre hace con el hijo? Dice que le pone una vestidura blanca, un anillo en el dedo y unas sandalias en sus pies. ¿Y por qué las sandalias en sus pies? Para que dejara de ser esclavo del pecado en el cual estaba sometido este joven, representado en la comida con la cual se alimentaban los cerdos, que era un animal impuro en la época antigua, en la época de Jesús. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias, que el lugar que pisas es santo. ¿Qué significa esto? Que para nosotros encontrarnos verdaderamente con Dios, tenemos que volvernos esclavos de Cristo. Y en el Nuevo Testamento hay una palabra muy hermosa, que es la palabra doulos en griego. ¿Cómo se dice? Doulos. Y doulos viene a traducir como esclavo de Dios, que fue la palabra que pronunció nuestra Madre Santa cuando Dios, a través del ángel Gabriel, le manda a preguntar que si ella quiere ser la madre de Dios, y la Virgen María dice, doulos, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Tenemos que volvernos esclavos de Dios. Y eso es lo que Dios estaba pidiendo a Moisés. Quítate las sandalias, le dice Dios a Moisés. Y Moisés sí quita las sandalias y entra en esa intimidad con Dios. Y el versículo 7, ¿sabe qué dice el versículo 7? Dice el Señor, vea, he visto el sufrimiento de mi pueblo y he oído mi clamor. ¿Qué dice? He visto el sufrimiento de mi pueblo y he oído su clamor. Porque Dios no es ciego. Dios no es sordo a nuestra súplica. El Señor escucha nuestra oración. Dios conoce nuestra realidad. Solamente que cuando tenemos problemas, dificultades, estamos pasando por situaciones adversas de salud, en la vida espiritual, tal vez social, tal vez política, tal vez eclesial, a veces sentimos que Dios no nos escucha. Y por eso la gentecita se le acerca al sacerdote o al ministro laico y le dice, hermano padre, ore por mí, porque a usted Dios sí lo escucha. Y vea lo que dice Dios, he visto el sufrimiento de mi pueblo y he escuchado su clamor.
El profeta Jeremías, en esa situación tan difícil que estaba pasando, nos dice que él esperaba impaciente en Yahvé, en Dios. Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. ¿Para qué Dios escucha el clamor? Para obrar en beneficio nuestro. Vea lo que dice el versículo 3. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Dígalo conmigo. Fosa fatal, fango cenagoso. Otra vez. Fosa fatal, fango cenagoso. Por tercera vez. Fosa fatal, fango cenagoso. ¿En dónde estaba el profeta Jeremías? En la fosa fatal. ¿Qué significa fosa fatal? Una fosa de muerte. Un hueco de muerte, donde lo habían botado ahí para morirse. La fosa fatal era un hueco que se inventaban los enemigos del pueblo de Israel para botarlos en ese hueco lleno de lodo. Y entonces lo tapaban con una tapa llena de estacas hacia abajo y lo llenaban de agua, y para que no se ahogara la persona empezaban a nadar hacia arriba y era herido en sus ojos o en su cara, en su rostro por las estacas, y se moría herido y ahogado. Esa era la fosa fatal. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en esa fosa fatal? Nos hemos sentido en un hueco tan terrible, lleno de lodo, que pensamos que ya ni Dios mismo nos puede sacar de este lugar. O hablemos de una persona que la ciencia médica le haya detectado una enfermedad terminal. O hablemos de una persona que está siendo atacada por un demonio, que se levantaron los brujos, las brujas, los hechiceros y lo dañaron a través de la vía maléfica. ¿Cómo se siente una personita cuando está siendo atacado por un demonio y no sabe qué hacer? No sabe a dónde ir. Y tal vez ya cumplió con la procesión que se cumple siempre, una procesión de muerte, donde van de brujo en brujo, de limpia en limpia, de entierro en entierro, de chamán en chamán, de adivino en adivino, de botánica en botánica, van buscando la ayuda y al final siempre terminan peor de lo que iniciaron. Vean que mi cuñado Narciso está aterrado. Y ayer me decía, cuñado, yo estoy aterrado. Lo que sucedió en este lugar para mí es terrible. Le hemos predicado a toda esta gente católica, cuñado. Hemos predicado yo no sé cuántos retiros y hemos hecho tanta bulla y tanto ruido que hasta los enemigos ya se despertaron y han perseguido estos retiros y hemos hecho mucho ruido. Y siempre predicamos en contra de los amuletos, de los talismanes, de las hechicerías. Y le decimos, si usted carga un amuleto, le abre la puerta al diablo. Si usted le da culto a la muerte, ha pactado con el demonio. Si usted va donde los brujos, ha cometido un acto de idolatría verdaderamente. Y la gentecita sigue con su amuleto. El día de ayer, mi cuñado Narciso hizo un llamado para que la gente botara los amuletos. Y tengo entendido que recogieron 2 o 3 bolsas llenos de amuletos, brujerías, hechicerías en general. Y uno se pregunta, yo me pregunto, ¿la gente que carga un amuleto es gente mala? Y la respuesta es, no es gente mala, mis hermanos. Son personas ignorantes. Pero como dice Oseas en el capítulo 2, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Fuertes aplausos al Señor Jesús. ¿Cómo se siente una personita que el demonio lo está atacando, tan desesperada, que cree que cargando un amuleto, que dándole culto a la muerte, que pasándose un huevo por encima, que haciendo un círculo de fuego con alcohol y metiéndose dentro de él y haciendo una y otra cantidad de cosas, van a poder alcanzar la libertad? Y de eso se aprovechan los brujos. Solamente que ustedes tal vez lo han vivido, pero no lo escuchan reiterativamente como lo escuchamos nosotros los curas. En la confesión, cuando la gentecita tal vez abre su alma y le dice, padre, es que un brujo me violó, un brujo me robó, padre, es que yo hice esto, hice aquello, y uno apenas queda aterrado. ¿Hasta dónde llega la gentecita buscando tal vez una ayuda? Pero ¿saben cuál es el problema? Que buscan la ayuda donde no está.
Buscan la ayuda donde el enemigo, buscan la ayuda donde el demonio, y el demonio no puede hacer absolutamente nada. O la gentecita que está enferma. Solamente los que hemos pasado por enfermedades durísimas y terminales. Yo tuve cáncer de estómago y por eso me atrevo a decir una enfermedad terminal. A mí me dieron solamente algunos años de vida, me dijo el médico, busque una ayuda, porque usted no va a vivir mucho, me dice el médico, y a mí Dios me sana de un cáncer de estómago. Una hernia me dejó inválido, hermanos, y me tocaba hasta arrastrarme y predicar sentado, y veía cómo el Señor levantaba paralíticos, y yo con un dolor terrible en mi columna, porque no me podía ni mover, hermanos. Me tenían que agachar para besar el altar de la misa, porque no podía hacerlo por mis propias fuerzas, y el Señor a través de la ciencia médica obra un milagro en este siervo, en este hombre del Señor. Pero vea qué interesante esto, solamente los que hemos pasado por una situación espiritual o una enfermedad humana, sabemos el desespero que tiene una persona cuando está enfermo, cuando el médico le dice, la enfermedad que tienes nunca se te va a quitar y tienes que tomar esta medicina y tienes que tomar esto de por vida, o tal vez vas a durar 1 mes, 2 meses o 3 años vivo. Qué cosa tan terrible lo que siente uno. Y cuando uno no encuentra una ayuda idónea, uno se siente en esa fosa fatal. Se siente en ese barro del pantano, en ese barro cenagoso, y uno siente que Dios no lo escucha, y escucha cualquier tipo de consejo, y lo que le digan a uno, uno hace. Por eso la gentecita, si le dice, vea, ponga a San Antonio con la cabeza abajo y quítele el niño, allá están haciéndolo. O le dicen, vea, pásese este huevo, allá están. O le dicen, vea, haga esto, cargue este fetiche, este talismán, esta hechicería. Ahí está la gentecita haciendo esto, porque se sienten en la fosa fatal, en el banco cenagoso. Sin embargo, la buena noticia nos la da a nosotros el profeta Jeremías. No es Dios sordo ante nuestra súplica, porque el Señor ya escuchó nuestro clamor. Dios nos quita de ese problema, de esa dificultad, para ponernos sobre roca. ¿Y cuál es la roca firme que dice el Señor? La piedra angular que desecharon los arquitectos, ahora se ha convertido en piedra angular. ¿Cuál es esa piedra? Si no es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos y hermanas. La piedra, la roca en la cual nosotros encontramos verdadera seguridad es en Jesús de Nazaret. Yo ayer les predicaba 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. El que está en Cristo Jesús, nueva creación es, dice San Pablo. Tenemos que aprender a estar en Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo Jesús, Dios cumple los deseos del corazón. Vea esta hermanita, que no estábamos esforzándonos, ni orando, ni gritando, ni alabando, ni aplaudiendo. Solamente se acercó. Estaba después de una cinta que habían puesto para respetar la fila de la confesión. Y el Señor ahí, esta hermanita, la levanta después de tantos años postrada en esta silla de ruedas. Y no solamente la levantó el Señor. Aquí hay gente, no sé si ustedes vieron el milagro. Levanten la mano quienes lo vieron, este milagro tan bonito. No solamente la levantó, ustedes lo vieron. ¿Qué pasó? Empezó a caminar y a caminar y a caminar. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Y el Señor hoy está prometiendo que nos va a sacar de esa fosa fatal, de ese fango cenagoso, de esa enfermedad y de esa aflicción. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Vean qué bonito esto. Asentó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Por eso muchos verán y temerán, y en Dios pondrán su confianza. Digan conmigo, un cántico nuevo. Otra vez diga, un cántico nuevo. Por última vez. Vea que el Señor nos saca de la fosa fatal para poner en nosotros un cántico nuevo. Que nosotros podamos dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
que podamos tener el don de la palabra para salir a contar las maravillas que ha hecho el Señor en nuestra vida. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Perdónenme que yo les diga de esta manera, pero el profeta Ezequiel habla de los perros mudos. Y los perros mudos son aquellos que no le dan la gloria al Señor. Vean lo que pasó con los leprosos que el Señor limpió. Eran 10 leprosos y solamente uno volvió a dar la gloria del Señor. Y a veces hablan más los enemigos que el mismo pueblo del Señor. A veces los enemigos hacen más ruido que el mismo pueblo de Dios. Ojalá nosotros saliéramos de estas 4 paredes, saliéramos de este lugar tan hermoso a darle la gloria al Señor, a decirle a las personas lo bonito que estuvo el Señor en estos 2 días, cuántas sanaciones, cuántas liberaciones, cuántos milagros. Y no solamente se preocupen por cuánta ofrenda se recogió en la misa. ¿Y qué van a hacer con la ofrenda que se recogió en la misa? ¿Y qué van a hacer con la venta de los rosarios? ¿Y qué van a hacer con la parte económica? Porque en últimas el problema es económico. Que no se preocupen solamente por eso, sino que se alegren por las maravillas del Señor. Que digan qué bendición esta mujer después de 9 años sin caminar, la levantó el Señor. O esta cieguita que volvió a ver. O esta mujer sorda que volvió a oír. O esta persona que tenía cáncer que fue liberada, o esta persona que estaba poseída también fue liberada. Qué bonito que puedan darle la gloria al Señor, y que no solamente vengan 1000 personas, 2000 personas, sino que tengamos el día que no quepa la gente en este lugar, porque vienen a alabar, a bendecir y a glorificar el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Pero vea qué interesante esto. Pero para que esto suceda, tenemos que ponerle cuidado, atención al Santo Evangelio. El Santo Evangelio nos muestra a nosotros, desde San Lucas capítulo 12, versículo 49, una frase que ha dicho nuestro Señor, una máxima de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ese fuego ya hubiese prendido. Digan conmigo, Dios vino a traer su fuego. Dios vino a traer su fuego. Y vean qué interesante, he venido a traer un fuego sobre la tierra, y cuánto me gustaría, desearía, anhelaría que ese fuego estuviera ardiendo. ¿De cuál fuego nos habla el Señor? En la Biblia encontramos 2 tipos de fuegos. Uno, San Lucas en el capítulo 3, versículo 16, nos dice a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, Juan el Bautista nos dice a nosotros, yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera yo soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Digan conmigo, Espíritu Santo y fuego. Más fuerte. Espíritu Santo y fuego. Por última vez. Espíritu Santo y fuego. Ese es el fuego del cual nos habla el Señor. Porque el otro fuego que nosotros encontramos es el que querían lanzar estos hermanos boanerges, San Juan y Santiago, en San Lucas capítulo 9, versículo 54. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando los samaritanos no recibieron a Jesús, y entonces se acercan San Juan y Santiago, y dice el 54, al verlo sus discípulos Santiago y San Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Mira qué interesante. Este fuego del cual nos habla es un fuego consumidor y devorador. En el Antiguo Testamento lo encontramos. Sodoma y Gomorra fue destruida por el fuego de Dios. Pero es un fuego que consume, que devora, que aniquila y que acaba como castigo del pecado. Eso quería Santiago y San Juan con estos samaritanos que no habían recibido a nuestro Señor. Sin embargo, el fuego que nos habla el Señor es el fuego que se hizo presente en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva. Es el fuego que nos trae el Espíritu Santo y que vino a la iglesia el día de Pentecostés. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, van a entender
que ese fuego de Dios vino. Tanto que dice la Biblia, se posó como lenguas de fuego sobre todos y cada uno de los presentes, de los apóstoles y de la Virgen María, y quedaron llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 2:4. Ese es el fuego que el Señor ha traído. Pero vea lo que dice Jesús: he traído fuego a la tierra, y cuánto desearía que ese fuego estuviera ardiendo. La pregunta es, ¿ese fuego ya está ardiendo en tu corazón? ¿Ese fuego ya está ardiendo en tu vida? ¿Sientes ese fuego de Dios que te lleva a querer que las personas no se pierdan? A que las almas conozcan a Jesucristo, para que abandonen el pecado, abandonen los amuletos, abandonen el demonio, abandonen esa enfermedad, abandonen esa cadena. Ese fuego lo arrebata a usted y le hace de almas, de traerles almas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así se oponga el que se oponga. Ese fuego que no se puede apagar. Jeremías lo dice en Jeremías 27. Dice Jeremías, yo quise callar tu palabra en mí, pero tu palabra fue más fuerte que yo, dice Jeremías, porque siempre sales ganando. ¿Será que ese fuego del cual nos habla el profeta Jeremías, que nos lleva a anunciar la palabra, que nos lleva a dar testimonio del Señor, ya está ardiendo en mi vida, en mi corazón? ¿Será que ya estoy encendido en el Señor hasta el punto que aquel que me ve a mí con ese fuego ardiendo va a decir, yo también quiero ese fuego? Acuérdense del mago Simón en la época de los apóstoles, cuando vio a los apóstoles hacer milagros, cuando vio que era derramado el Espíritu Santo sobre los demás. ¿Qué dijo Simón el mago? ¿Qué dijo? Yo quiero de esto. Pero Simón intentó comprarlo, por eso se llama pecado de simonía, que es comprar lo sagrado, comercializar lo sagrado, lo bendito, lo santo. Lo santo no se puede comercializar, no se puede vender, porque es pecado de simonía. Pero vea qué interesante. ¿Y por qué este mago quería lo que los apóstoles tenían? ¿Saben por qué? Porque veía cómo los apóstoles estaban encendidos en el fuego de Dios. Tanto que dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con los pañuelos de Pablo los oprimidos se liberaban. Y el Señor nos dice hoy, yo quiero que ese fuego arda en tu vida, en tu corazón, para que seas sano y libre según mi santa voluntad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién vive? Ese mismo fuego que ardía en la Virgen María. Acuérdense que la Virgen María fue bautizada por el Espíritu Santo. Lucas 1:34, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y después nos dice en la visitación que la Virgen María fue a saludar a su prima Isabel, y con solo el saludo de la Virgen María, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, porque la Virgen María andaba encendida en el fuego de Dios. Ojalá que nosotros hoy nos dejemos encender por ese fuego que Dios ha traído, y ese fuego arda en nuestra vida, arda en nuestro corazón, que nos dé celo apostólico para salir de este lugar a anunciar las maravillas que Dios ha hecho en medio de todos y cada uno de nosotros. Salgamos a contar los testimonios, salgamos a contar las sanaciones, salgamos a contar las liberaciones, salgamos a contar los portentos, las maravillas y los prodigios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque lastimosamente, como dice la Biblia, si los apóstoles callan, las piedras hablan. Y a veces hablan mal las piedras, hablan mal los problemas, malas dificultades, malos enemigos que los propios hijos de Dios. Y por eso dice la Sagrada Escritura que los hijos de la oscuridad, los hijos del diablo, son más astutos que los hijos de la luz. Pero yo se lo repito, hermanos, si usted quiere que el Señor los saque de esa fosa fatal, si usted quiere que el Señor los saque de ese fango cenagoso, quiere que el Señor ponga sus pies sobre roca, que es Jesús, póngale usted un cántico nuevo, no se vuelva un perro mudo, salga y cuente las maravillas que ha hecho el Señor, y usted va a ver cómo su familia se convertirá y cómo el que lo escuche también querrá venir a este lugar a recibir la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Pidámosle hoy al Señor que a través del corazón inmaculado de la Virgen María
el fuego que ha venido a traer arda en nuestra vida para que seamos sanos y libres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.